La hidronefrosis se define como la dilatación del sistema colector urinario del riñón debido a una obstrucción. Se observa el músculo psoas y la pelvis renal dilatada del riñón derecho. Tras identificar la hidronefrosis, es necesario investigar más a fondo para determinar la causa subyacente. Existen muchas causas posibles para esta obstrucción, como la urolitiasis, la obstrucción de la unión uridopélvica y neoplasias malignas como el cáncer de cuello uterino y la fibrosis retroperitoneal. En la ecografía, la pelvis renal dilatada y los cálices dilatados nos llevan al diagnóstico de hidronefrosis. La gran estructura sin ecos que se encuentra en el centro del riñón es la pelvis renal. Aquí se pueden observar los cálices llenos de líquido, lo que sugiere hidronefrosis. Si el uréter también está dilatado, como en esta imagen, se habla de hidronefrosis con dilatación del uréter. Existen 4 grados de hidronefrosis. Observe esta imagen por un momento. Es un corte transversal largo del riñón derecho, que también muestra el hígado. Aquí tenemos hidronefrosis de grado 1. La pelvis renal está dilatada más de 5 milímetros y se observa líquido sin eco en los cálices, pero no hay dilatación del cálices. El tejido renal es normal. En la hidronefrosis de grado 1, se observa dilatación de la pelvis renal y cálices con escaso líquido, como en la imagen. Los cálices no están dilatados. Observen esta imagen por un momento. Se trata de un corte longitudinal del riñón izquierdo, que muestra el vaso y la columna vertebral que lo rodea. Aquí observamos la estructura ecogénica, que es el cálculo en la pelvis renal. En la hidronefrosis de grado 2, presentamos dilatación de la pelvis renal, los cálices. No presentamos atrofia corticomedular. Aquí se muestra un ejemplo de la dilatación de la pelvis renal, los cálices. No se observa atrofia corticomedular. Se observa la formación de cálculos ecogénicos en la pelvis renal con su sombra acústica posterior. También podemos ver un catéter doble J que se instaló para aliviar la hidronefrosis. Observen esta imagen por un momento. En la hidronefrosis de grado 3, se observa dilatación de los cálices, así como de la pelvis renal. El seno renal está completamente ocupado por estructuras dilatadas. Se observa un ligero adelgazamiento cortical. Aquí se observa una dilatación moderada de la pelvis renal. Observamos una pérdida de los bordes del cáliz justo aquí, en el aplanamiento de los fórnices, y un adelgazamiento cortical. Observen esta imagen por un momento. Del riñón derecho, podemos observar un ejemplo de hidronefrosis de grado 4, debido a la oclusión de un cálculo en la unión ureteropélvica. En la ecografía, se observa una dilatación extensa de la pelvis renal y los cálices, que aparecen abombados. Se observa la pérdida de los límites entre la pelvis renal y los cálices, así como atrofia renal y adelgazamiento cortical. Observen esta imagen por un momento. Si observamos hidronefrosis, debemos investigar la causa. Como mencionamos anteriormente, la causa más probable de la hidronefrosis es la oclusión de cálculos renales, especialmente cuando se presenta de forma aguda con dolor en el flanco derecho o izquierdo. En esta sección extensa del riñón derecho, podemos observar un cálculo oclusivo con sombra acústica en la parte proximal del uréter. Aquí vemos la dilatación de la pelvis renal y el uréter proximal. La ecografía muestra la pelvis renal dilatada y el uréter proximal dilatado, ascendiendo hasta el cálculo oclusivo, que es la estructura ecogénica que forma la sombra acústica. Observen esta imagen por un momento. Otra causa benigna de hidronefrosis es una obstrucción de la unión ureteropélvica. Esta obstrucción se debe a una arteria renal inferior accesoria que cruza la unión pélvica renal del riñón derecho. En este corte transversal del riñón derecho, también se observa el músculo PSOAS. En la ecografía, podemos ver la arteria renal obstruyendo la unión uréter pélvica aquí mismo. Utilizamos Doppler para examinar el vaso. Observe esto un momento. Esta es una presentación en vivo de hidronefrosis. Se observan estructuras de la pelvis renal dilatadas. Se observan cálices dilatados. No observamos adelgazamiento cortical, sino una pequeña cantidad de líquido libre alrededor del riñón derecho. Para determinar la causa de la hidronefrosis, debemos descender a la pelvis. Vemos la vejiga y el útero aquí mismo.
Luego vemos un uréter dilatado descendiendo. De repente, aparece una estructura ecogénica justo en el lumen de este uréter dilatado, que es el cálculo oclusivo y la causa de la hidronefrosis.